Luis. Buen día, don Luis. Buenos días, muy buenos días, Hugo y Susan, y saludos a la red escucha y a la audiencia. Don Luis, vuelve a arder Medio Oriente, situación difícil, muy dura en Israel. Su análisis de lo que está pasando en esa área del planeta, por favor. Efectivamente, creo que todos hemos visto las imágenes en la televisión, en las redes sociales. El día de ayer, por ejemplo, el grupo militante Hamas disparó 600 misiles hacia Israel. También hemos visto algo muy interesante a nivel tecnológico. No sé si han visto el sistema de defensa de Israel que se llama el Domo de Hierro. Interceptó la gran mayoría, más del 90% de los misiles. Algunos sí pasaron. Ahorita mismo el saldo total de muertes supera los 50, más de 40 del lado musulmán o palestino, solo 3 víctimas fatales en Israel. Ahora, este es un conflicto que de repente, a primera vista, uno pensaría que, bueno, esto tiene pasando desde 1948, desde la creación del Estado de Israel. Hay un conflicto árabe-israelí. Esto es simplemente un nuevo momento de este problema internacional. Y ahí es donde sí es importante poner el contexto de lo que está pasando. Lejos del Medio Oriente, ya en Viena, en Austria, hace un mes se reunieron los países europeos o los representantes de la Unión Europea, Japón, China e Irán, para retomar las negociaciones del acuerdo nuclear que tienen con Irán. Irán está desarrollando un programa nuclear. Por supuesto, los Estados Unidos y Europa tienen la preocupación del posible armamento nuclear del Estado de Irán, que ha de manera repetitiva demostrado hostilidades hacia Israel, e inclusive por lo menos a principios de los 2000 con el presidente Ahmadinejad, literalmente el presidente dijo que quería borrar Israel del mapa. Ahora, ¿qué está pasando? Con el presidente Donald Trump el año pasado, el acuerdo nuclear se había acabado. Bueno, desde el comienzo de la administración de Donald Trump, y Irán estaba sufriendo sanciones económicas muy fuertes. Entonces, Irán siempre utiliza al grupo armado Hamas y otros grupos insurgentes en la región para poner presión sobre Israel, Arabia Saudita, y, por supuesto, intereses europeos y americanos en la mesa de negociación con el acuerdo nuclear. Ahora, nuevo presidente en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, da señales de que quiere retomar el acuerdo nuclear. Entonces Irán está, como quien dice, jugando sus cartas para sacar la mejor mano del posible nuevo acuerdo nuclear. E Israel está en una posición muy complicada, porque Israel, como un Estado independiente, separado de los Estados Unidos y de Europa, no quiere que retomemos el acuerdo o que se retome el acuerdo nuclear con Irán. Porque el acuerdo nuclear con Irán, como está estipulado ahorita mismo, le permitiría a Irán, lo más probable es tener la capacidad de desarrollar armas nucleares para el 2030. Eso es algo que Israel, lo más probable es que no está dispuesto a aceptar como una posibilidad dentro del ámbito internacional. Mientras que los Estados Unidos, Joe Biden, un nuevo gobierno, tiene el objetivo de reconciliarse con la comunidad internacional, tiene el objetivo de retomar un rol de liderazgo en el mundo, y por supuesto que la opción conflictiva, la opción Donald Trump, no es la que está implementando el presidente Joe Biden. Entonces, ahí está mismo que estamos viendo una demostración de fuerza. Primero, Irán, a través del grupo militante Hamas del lado palestino, quitando que por supuesto hay un conflicto histórico, pero también aquí hay un juego de poder, está utilizando estos ataques para demostrar instabilidad, inseguridad, y que lo mejor sería regresar a un acuerdo para entonces que Irán se calme y no ande fastidiando a la gente en el pato del Medio Oriente. Israel, por su parte, tiene que demostrar que si no tiene el apoyo de los Estados Unidos, está ahí para defenderse. Y creo que es la razón por la cual el primer ministro Benjamín Netanyahu ha sido tan tajante en rechazar cualquier cese al fuego, advertir a la población israelita de que van a continuar los ataques y que van a tener que tener paciencia, pero que simplemente jamás cruzó una línea roja que no están dispuestos a negociar. Entonces, a eso le tenemos que poner una cerecita encima, y es que el primer ministro Benjamín Netanyahu ahorita se enfrenta a que, si bien su partido obtuvo la mayoría en las elecciones del mes pasado, no logró formar un gobierno, y el presidente Rivlin le otorgó a su opositor, Yair Lapid, el mandato de formar un nuevo gobierno. Y eso podría poner un fin a los 12 años en el poder de Benjamín Netanyahu, y todos sabemos que tener un enemigo externo es siempre bueno para el Ejecutivo. Entonces están todas estas cosas sucediendo al mismo tiempo,
de una manera, por supuesto, muy trágica, con un costo humano importante. Pero no es algo tan simple como decir el conflicto árabe-israelí, simplemente tensiones de personas que se odian o no se entienden. No, estamos hablando de los Estados Unidos, Irán, el mismo primer ministro Benjamin Netanyahu y sus aspiraciones al poder, todas como que entrelazadas en este conflicto bélico en el Medio Oriente. Sin embargo, hay que destacar un detalle en este nuevo episodio de un viejo conflicto, que la actuación de Hamas, el extremismo de Hamas y de la Yihad Islámica, eligió quirúrgicamente dónde debía estallar. No fue al azar que eligieran la mezquita de Al-Aqsa y todo lo que sucedió allí, porque de alguna forma, al tocar un área sagrada para muchos musulmanes, esperaban también que un bloque musulmán se levantara contra Israel. Y eso no ha sucedido. Ha prevalecido un alto nivel de sensatez cuando se tocó un punto que toca emociones, que toca fibra íntima de la creencia de un amplio sector de la región. Ese detalle es importante porque ese tipo de ataques a esos puntos específicos no suceden todos los días. Y lo que se buscaba era eso, una reacción emotiva de los vecinos de Israel que hasta ahora, gracias a Dios, no ha sucedido. Don Luis, por favor, me suma esos elementos. Estoy de acuerdo, por supuesto, si vemos en el mapa la posición de Jerusalén con respecto a la Franja de Gaza y saber que hay un cuadrante cristiano, un cuadrante musulmán, un cuadrante armenio, todos compartiendo lugares religiosos muy importantes y sagrados. Yo creo que las imágenes de la represión por parte de los efectivos de seguridad a aquellos palestinos que estaban orando en la mezquita de Al-Aqsa, debió haber sido como que una pólvora en la región, y estoy de acuerdo, concuerdo que llama la atención que no ha estallado de una manera más violenta a nivel de los disturbios civiles y que simplemente se está centrando en el conflicto armado de grupos organizados. ¿Qué podría decir? Irán salió a hacer un llamado a toda la comunidad musulmana a defender y a rechazar las hostilidades de Israel. No lo hemos visto. Eso es algo que se ha estado gestando. Hemos visto que Israel ha estado pactando con los Emiratos, con Bahrein y con distintos países musulmanes el restablecimiento de relaciones y la normalización de la existencia de Israel en el Medio Oriente para un futuro mucho más de cooperación en la región, ¿no? Y por supuesto Irán mantiene su postura que no quiere la existencia de Israel y sobre todo quiere ser el líder de la comunidad musulmana versus Arabia Saudita, que está promoviendo otro tipo de liderazgo, por supuesto con lazos con los Estados Unidos y Occidente. Otro detalle interesante es que el ataque de Hamas ha sido pero tan masivo que el escudo de hierro ha sido vulnerado. Ese detalle es importantísimo, a tal punto que incluso hoy amanecemos con movilización de tropas y tanques hacia el área fronteriza, lo cual habla de un recrudecimiento del conflicto. Sí, es el número de misiles más alto que se ha lanzado desde el conflicto en el 2014. El domo de hierro no es 100% efectivo. Por supuesto que creo que es impresionante pensar que 600 misiles fueron lanzados y al final solo hubo tres víctimas fatales del lado israelita. Si no me equivoco, esa es la cifra a la fecha versus los objetivos que ataca Israel del lado de la Franja de Gaza. Muy interesante, un poquito preocupante es ver que hay una cifra de niños del lado de la Franja de Gaza, del lado de Palestina, como parte de las víctimas. El lado israelita alega que jamás utiliza a niños como escudos humanos en sus ubicaciones estratégicas para supuestamente disuadir al enemigo de atacarlos en esos puntos estratégicos. Y bueno, nada, la tecnología por supuesto le ha dado una ventaja a Israel. Ya hemos visto varios ejemplos a través de la historia en donde cuando es necesario Israel demuestra esa superioridad militar en la región. ¿Esto cómo afecta o cómo impacta a la región? O sea, los temas del Oriente a veces captan la atención de muchas personas, otros lo ven como aislado, Luis.
pero al final esto sí se traduce en un impacto a la región. ¿Cómo se vislumbra lo que puede pasar por lo que está ocurriendo y si se agudiza la situación en el Oriente? Bueno, yo creo que uno de los subproductos inmediatos que hemos visto ejemplos es el tema de migraciones y, por supuesto, de inestabilidad generalizada en la región, ¿no? Las dos cosas van ligadas, ¿no? La inestabilidad produce migraciones masivas de personas y eso afecta las demografías de distintos países. Los ataques terroristas que hemos visto, por ejemplo, en Europa durante los últimos 10 años es producto de un choque cultural, de un número importante de personas del Medio Oriente con unas experiencias de vida distintas y, por supuesto, es un entendimiento de las normas sociales distintas que no lograron ser o no fueron incorporadas debidamente en ciudades europeas y fueron susceptibles al radicalismo y al terrorismo y a la violencia, ¿no? Y eso es algo que siempre tenemos que tener presente. Yo creo que es algo que podemos exportar aquí para América Latina y Centroamérica, que el tema de las migraciones genera mayor inestabilidad, cambios demográficos importantes. Hemos visto, por ejemplo, la migración de venezolanos en América Latina que ha cambiado las dinámicas en los países y algo tan fácil como, por ejemplo, la sostenibilidad de los servicios públicos en distintos países, ¿no? Oiga, y hay un elemento que usted aportó que más que una acusación es una realidad. Israel ha insistido y se ha demostrado que estos grupos terroristas atacan y su escudo es su propia gente, los más vulnerables. Y los ataques son a la población civil israelí. Ataco, pero mi escudo son los niños, son las mujeres, y eso es lo que uso como propaganda. Y es parte de su modus operandi, es parte del conflicto, y más que una acusación es una triste realidad. Sí, parte y del de repente, antes de demonizar al enemigo y antes de satanizarlo, hay que entender que el nivel de cinismo existe Sí. un objetivo político, como por ejemplo el de mercadear esas imágenes. Hemos visto como el Estado Islámico se volvieron extremadamente profesionales en la producción audiovisual y cómo eso le generó mucho reclutamiento en todo el mundo, ¿no? Y lo mismo está pasando con Hamas. Entonces, antes de satanizar y demonizar, que entonces de repente nos roba entendimiento del problema y el poder llegar a una solución, hay que entender que sí, efectivamente, estos son juegos que van más allá de las balas y las armas. Son estrategias, como les dije, Hamas, Palestina, Israel, conflicto árabe-israelí, Irán, programa nuclear, políticas de Joe Biden, están todas entrecruzadas, cada uno con objetivos distintos, generando pesares para la sociedad en Palestina y en Israel. Hombre, don Luis, ¿algo más? ¿Se nos queda el tema vacuna? ¿Lo dejamos para el final? Pónganos al tanto su análisis de cómo estamos, dónde va el mundo con este asunto. Bueno, en el mundo ya creo que el tema de vacunas se quedó como, ya está preprogramado. Estamos que en Estados Unidos ya llega el 50% de la población vacunada, Europa 30%, el promedio mundial es 8% y Panamá está por encima con 12% de la población vacunada. Nos están llegando lotes semanalmente y creo que ya simplemente cumplir con el proceso porque ya las capacidades de producción a nivel mundial se ajustaron, van a seguir creciendo, aumentando. Y yo creo que ahorita el próximo tema es un tema nuevamente geopolítico y comenzó la semana pasada con los llamados por parte de la Unión Europea y también de los Estados Unidos a levantar las restricciones de las patentes, las restricciones de propiedad intelectual de las vacunas. Un tema muy complejo que hay que analizar el por qué. Por supuesto que la razón que dan de cara los políticos del mundo es para permitir la transferencia de tecnologías a países de medianos y bajos ingresos para que ellos mismos puedan empezar a producir localmente vacunas contra el COVID-19. También podría más bien estar tratándose de intentar de bajar el impacto de la diplomacia de vacunas que está teniendo mucho éxito China y Rusia. Entonces, si se levantan las restricciones de propiedad intelectual, le quitas la ventaja de repente que están teniendo ahorita mismo. Pero bueno, Panamá, tengo entendido que podríamos llegar a la inmunidad de rebaño en octubre, Estados Unidos ahorita mismo en julio, Europa también planea tener 70% de la población europea vacunada antes del final del verano y como lo hemos venido diciendo desde que
empezamos a hablar de la palabra vacuna, el primero que llega a la inmunidad de rebaño es el primero que consigue la recuperación económica, es el primero que va a empezar a sentar las reglas del nuevo orden mundial. Y gracias a Dios estamos viendo que Panamá está por encima del promedio del mundo. Así es. Y eso quiere decir que, bueno, por lo menos estamos de la mitad arriba de los que van a llegar. Es buena noticia. Gracias, don Luis. Gracias. Que tenga buen día.